¿Detuviste la grabación, Diego? Ahí está. ¿Qué diferencia hay entre acá y se le está grabando? Detenela, porque quiero irme a la sala, porque ha quedado Gabriel solo. La Están paro, todos la con la paro, la cámara paro, la apagada y paro. nadie habla. La paro un minuto. Sí, dale. ¿Espera ahí? Ahí sí creería. Me voy a la sala 1 a ver si lo puedo ayudar a Gabriel, porque no hay nadie Dale, hablando con Gabriel. dale, Está dale, solo. dale. Dale, dale, vaya. Vos mismo decís que es un poco acá y vos cortamos un Alguna poco clase con la semipresencial. y después ustedes a distancia. Por la, Ahí está.
No, parcial ni siquiera. ¿Están Yo tengo volviendo? más Sí. adelante, pero yo tengo alumnos que están ahí y tienen la computadora al lado. Le digo, ¿por qué no lo abrís en la computadora? No, no, acá más todo. ¿Vuelven todos? Sí, ahí están volviendo. Ahí están volviendo. Bien. ¿Me escuchan los que van volviendo? Bien. Las habilidades, desigualdad en el acceso, la brecha digital, inequidad en el uso, aún con acceso a la forma de uso de la tecnología reproducir diferencias sociales y nos acompañan con políticas pedagógicas inclusivas. O sea, tener el dispositivo no debe garantizar por sí. Hacemos un stop acá. Sí. Volvieron los compañeros. ¿Sí? ¿Estamos los compañeros? Falta Sí. gente. Falta gente, sí. Cuando vos Irán le sumando. haces el recalc, les da 60 segundos. Y Ah. tráelos directamente. Y después que de los 60 segundos, Se cae. los traes. No, los traes. No, van a estar igual están para mí, ¿eh? Lo que pasa es que no están conectados. Bueno, los que estemos. Se incorporó acá, no lo ven, pero ahora lo ven. ¿Sí? Ya está, ya está. No te puedo, si te, Importa. bueno, ya está, ya lo vieron y es como si lo hubieran visto. Estas son las delicias de la hibridez, ¿no? Son las delicias de la hibridez. Primer cuestión, antes de pasar a las definiciones y a lo conceptual. ¿Qué pasó en este juego entre lo propio y lo que dice el chat GPT? Los que estaban en la sala, en la sala de Zoom. ¿Qué percibieron? ¿Qué pueden decir respecto de eso? ¿Era lo mismo? ¿Era diferente? ¿Era otra cosa? Yo puedo hablar por mí. No, me tuve que conectar del celular, ahora estoy viendo nada, pero llegamos a hablar, llegamos a completar el Word, la planilla, Sí. y lo del ChatGPT yo no lo vi. No lo Lo vi. había cargado Sí, yo una de las tampoco. chicas, pero así que no te puedo hacer la comparación. No puedes hacer la comparación. ¿Alguno de las salas pudo ver si había diferencias o si era lo mismo? No. ¿Y alguna de las chicas, no sé si está María Celeste o Marina, no sabemos? Marina Mira, estaba. por ahí si lo pones acá en el Ahí chat, lo está. podemos ver. Sí, la compartió Roxana, en realidad el cuadro. La que lo tenía es Roxana. Bueno, no importa que no lo compartan, pero ¿pueden dar cuenta de qué tenía ese cuadro? ¿Qué había? ¿Había diferencias con lo que habían planteado ustedes o era lo mismo? Nosotros llegamos a plantear las cosas, pero no vimos qué decía el cuadro, no lo vimos. Bueno, no funcionó esta Compartiendo. sala, Ahí está. tecnológicamente Sí, hablando, sí, pero ahí es lo compartió. interesante, es súper interesante, porque esto mismo nos pasa en las clases todo el tiempo, cuando trabajamos en formatos híbridos, digamos. Y acá nosotros estamos viendo el cuadro, ¿ustedes lo están viendo el cuadro? Sí, sí, ahora sí. Bien. Ustedes le pidieron al chat GPT que les complete el cuadro directamente. Podían cortar y pegar, nosotros no Pero podíamos. estuvieron No. estuvieron muy bien. Y está bueno que vos digas es trampa también, porque esto lo vamos a traer después. No, nosotros completamos el cuadro nosotros y aparte está el cuadro completo con ChatGPT, eso decía yo. Lo que no tengo yo Sí. para ver es el del ChatGPT. Nosotros completamos un cuadro que alguien tomó nota, no sé quién, pero alguien tomó nota. No, pero el que estoy compartiendo es el que compartió Roxana, que para mí lo hizo con el chat GPT. Ah, sí. Claro. Sí, Y bien. Marieli es la que tiene el original nuestro. O sea, Bien. yo estoy acá dirigiendo el tránsito, dice. Y los voy a nombrar a cada uno de mis compañeritos. Roxana fue la que estuvo trabajando con el chat. Y María Edith es la que tiene el cuadro con lo que opinábamos nosotros. Y este sería el cuadrito que consiguió Roxana con el chat GPT. Bien, clarísimo. No está. La pregunta es, si alguien percibe o ve que haya diferencia entre lo que pensaron ustedes que lo que está proponiendo el chat GPT. Ujú. ¿Qué piensan? El rol docente, nosotros pusimos que a distancia estaba centrado en el trabajo del estudiante. Bien, y acá dice... Era el que más importante.
Y acá dice facilitador del aprendizaje autónomo. Ujú. Bien. Y Sí. dice planifica y acompaña y motiva la distancia. Bueno, y acá ustedes Ahí pusieron coincidió. cosas. en la distancia que pusieron a ver, elijamos uno, vamos a ir mechando. Por ejemplo, elijan uno. ¿De esto? Sí. ¿De la fila? De presencial. Presencial pusimos tecnología pobre. Bueno. Tecnología pobre pusieron en el presencial. Bueno, Sí. y acá dice tecnologías limitadas al aula, proyector, audio, TIC de apoyo. Bueno, Está bien. parecido. Vamos a ver un conflictivo. La evaluación. La evaluación era como más rígida, más clásica, la evaluación presencial, escrita en general. Sí. Y damos que hacia la educación a distancia, que en realidad quizás es un proceso, Sí. tendría a ser más flexible, pero que el temor de los docentes al copio y pego, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial sobre todo, antes también, la pandemia, viste, hacía mucho eso. Sí. Entonces ahí hay como desconfianza del docente y tiende más a una educación una evaluación más continua, era la hipótesis en esta más. Bueno, nada que ver. Nosotros, Sí, ustedes. no, algo que nos planteamos cuando hablamos de presencialidad, lo Sí. primero que salió es no discutir, pero pusimos en claro el tema de la presencialidad. Es más, yo dije algo de físico ahí con Marina, creo. La presencialidad desde el punto de vista sincrónico también, no solamente física, ¿no? La presencialidad puede ser física o modalidad sincrónica. O mediada. Remota. Bien. Claro, Bien. por tecnología, mediada por tecnología. Bueno, eso es otra cosa para discutir. Eso está mal, pero no. Eso es otra cosa para discutir. Me quedo con esto de la evaluación. Fíjense que acá en el cuadro en híbrida aparece, escuchen, evaluación flexible, continua, contextual, puede incluir portafolios, rúbricas, feedback y asincronía, ¿no? Todo esto. Casi ideal. Sí. Esta evaluación, ¿no? Y acá yo vengo escuchando, porque estoy físicamente acá, que no están todavía muy amigos de la hibridación. ¿Por qué les hago hacer este ejercicio? Y ahí entramos en la conceptualización, que es la segunda parte del taller. A ver si puedo cerrar esto. ¿Por qué les hago hacer este ejercicio? A ver, Diego, ¿podés cerrar esto así los veo? Que no veo. ¿Qué les parece? ¿Por qué hace falta hacer este ejercicio? ¿Por qué los hago jugar con la inteligencia artificial? Listo. La inteligencia artificial te da un masticado y te dice, chabón, es este. Te determina esa línea. Después tu experiencia puede dar otra cosa. Bien. Un criterio por lo menos experiencial. Bueno, va por ahí. Esa puede ser una opción. ¿Por qué más? También es cierto que no está tan, por ahí no tiene el mejor de los hábitos en cómo preguntar. Entonces ahí la inteligencia depende de lo que vos le digas. Bien, bien. Las preguntas que ustedes hicieron eran muy amplias. Claro. Ellos les mandaron el cuadro. Pero más algo. Sácate. La primera, mejor habilidad, le pusimos evaluación pero le pusimos en los distintos tipos de modalidad educativa y puso todo divino, hermoso, precioso y divino. Claro. Cuando le pongo, ¿a qué criticarías? Hace todo un raconto, todo lo que criticarías. Claro. O sea, Sí, a ver, esto tiene que ver con dos cuestiones. Primero porque, y es evidente, porque surge tanto en el Zoom, lo puedo ver menos yo, pero acá claramente tenemos un problema conceptual. No hablamos de lo mismo. Los términos que estamos utilizando hoy en educación a distancia resultan por lo menos discutibles, por lo menos ambiguos o no del todo claros para dar cuenta de lo que hacemos, ¿no? En esto mucho tiene que ver la prepandemia y la pospandemia. Había cosas que en la prepandemia llamábamos de una manera, que en la pospandemia llamamos de otra y que hoy llamamos de otra. Y cuando digo llamamos, digo la normativa ministerial es la que modificó la terminología. Entonces, habiendo documentos oficiales que denominan de una manera una cosa y después la denominan de otra o después la eliminan, que es lo que vamos a ver, resulta muy confuso para los que estamos en el campo poder dar cuenta de prácticas de enseñanza en la universidad cuando no tenemos claro el marco conceptual, epistemológico
para proceder. ¿Está bien? O sea que no es un problema nuestro que estamos confundidos y no sabemos si bimodal es el presencial de antes o híbrido, sino que hay una marcada confusión que viene de la documentación ministerial que nos rige en este sentido. Por eso me parecía importante, en un taller que habla del ocaso de la educación a distancia, decir por qué es el ocaso, ¿no? Y de qué hablamos cuando hablamos de educación a distancia. ¿Está? Después el juego con la inteligencia artificial, porque eso es lo que se viene. Porque hay un ocaso, pero hay un amanecer. Y ese amanecer tiene que ver con lo que se viene. Y lo que se viene es esto. No hay prácticamente hoy ninguna pregunta conceptual que hagamos a nuestros estudiantes que ellos no lo chequeen con inteligencia artificial. Digo, esto es lo que hoy sucede. Me gusta más, me gusta menos, estoy de acuerdo, me parece, no me parece, me dijo una pavada. Sí, sí. Todo eso es válido, pero la verdad es que hoy sucede que cualquier pregunta que le hacemos a nuestros estudiantes y que tiene una respuesta conceptual es refrendada con el chat GPT en todos los campos. Matemática, física, física cuántica o trabajo social. ¿Sí? Pero no solo si la respuesta es conceptual. No solo si la respuesta es conceptual, también si es procedimental, pero digo, totalmente. Pero bueno, conceptualmente, seguro. Pasa y procedimentalmente también está bien tu aporte. Porque la verdad es que uno pide que resuelvan un problema y también le preguntan a la IA cómo se resuelve. O les damos un cálculo matemático, o tienen que medir una superficie, o lo que fuera vinculada a cualquier mundo de la física, de la química, de la ingeniería, de la empiria o del arte también, ¿no? Dibujame esto, armame este render, chácate, armame esta imagen de esta manera para una publicidad para, chácate, ¿sí? Entonces, ese era el sentido de esta primera parte. Voy a intentar pasar, no quiere decir que lo voy a lograr, compartirles el Genially. Cualquier cosa me dicen. ¿Estamos bien ahí? Estoy bien, ¿no? Bien. Sí. Avanzo entonces. Brevemente, ¿qué cuestiones tenemos hoy por normativa claras y qué no? Y acá les pido que si van a apuntar, apunten. Yo igual después les puedo mandar documentación. Yo les mandé un documento, Diego, de una conferencia o una entrevista que di para la Universidad Nacional de Mar del Plata en relación a estos temas. Pero para que se vaya entendiendo. Hoy la normativa existente dice ministerial, la 2599, la 2598 habla del CIAP y de los créditos, la 2599 habla de educación a distancia. Si es plomo lo que digo me dicen, pero para mí está bueno ponerlo en común. Ese marco normativo dice que una carrera que tiene el 25% de presencialidad física es presencial. Y si me dice que el 25% de presencialidad física, es que puede haber un 75% de no presencialidad física. Una carrera bajo norma 2599 hoy en Argentina, que tiene el 75% de educación no presencial, es presencial. Por ejemplo, si viene un marciano, ¿no? Y ve a todos ellos conectados. Y nosotros le decimos, es presencial. Seguramente nos diría, no es presencial. ¿No? Nos diría eso, nos diría, Gabriel no está físicamente acá. Y nosotros le diríamos, sí, está acá. ¿No? Claro. Y él diría, no, porque no está. Bueno, hoy esta es la norma en Argentina. Entonces, nos guste, no nos guste, nos parezca, no nos parezca, para las carreras de pregrado, grado y posgrado de nuestras universidades, alcanza con un 25% de presencialidad para ser presencial. Física, presencialidad física. ¿Hay un porcentaje de sincronismo? Ahí vamos. Después está lo que se llama presencialidad mediada, que es el Zoom, o la audio-video comunicación, el Meet, el Zoom, el Jitsi, etc.
Y la normativa actual dice, ninguna oferta presencial o a distancia puede superar el 50% de presencialidad mediada. Entonces, pasa en digo ahora autorreferencial. Un posgrado 100% por Zoom. Es presencial, no es. Si no tiene el 25% de presencialidad física, no es presencial. Y además está fuera de la norma. Porque el máximo que vos podés dar por Zoom es el 50% de la oferta. Pero esto es un posgrado y los doctores viven en China, Nueva Zelanda, Tailandia y jamás van a venir a la Universidad de Luján a dar el presencial. Bueno, entonces tenés que presentar esa oferta como oferta a distancia. No, si es una oferta a distancia, pasa por el CIED. Sí. Pasa por el CIED. Sí, pero ¿se entiende? El caso es ese. No, pero lo que pasa es que yo ya tengo un compromiso porque los estudiantes son todos de Shanghái. Y vos decís, y bueno, pero va a venir la acreditación de la CONIAU y te va a decir dónde están los estudiantes, porque vos dijiste que el 25% de tu oferta era presencial física y no estás cumpliendo con la oferta. Y el máximo que podés tener de suma es el 50%. Se entiende que estamos en un problema, ¿no? Bueno, con lo que se dice, ¿el 50% es de Zoom o es asincrónico o es Zoom? Audio, video, comunicación sincrónica. Ok, sincronía. Eso es el 50% La máximo. norma nueva. Para presencial y para distancia. Si yo tengo una carrera a distancia, no la puedo dar 100% por Zoom, que es lo que estaba diciendo recién. No se puede. La ley no te lo permite. La normativa, ¿no? La 2590. Hasta ahí ven, los que están distantes, venimos bien, háganme dedito o díganme. Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Venimos bien? Bien. Ok. Avanzo. Carreras a distancia. Muy bien. Tengo una carrera a distancia. Las carreras a distancia son las que tienen menos del 25% de presencialidad física. Sí. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Se achicó, antes era el 30%, ahora es el 25%. Esas son carreras a distancia, las que tienen el menos del 25% de presencialidad física. Muy bien. Tengo una carrera que es 50% por Zoom y 50% a través del campus virtual asincrónica. ¿Sí? Esa carrera es a distancia. Aunque tenga 50% por Zoom sincrónica, es a distancia. Puedo tener una carrera que tiene el 30% de Zoom y el 70% de campus virtual. Esa carrera es a distancia. Puedo tener una carrera que no tenga Zoom y sea totalmente a través del campus virtual. Esa carrera es a distancia. ¿Estamos bien? Sí. ¿Es válida esa carrera? Sí. ¿Una carrera totalmente asincrónica? Sí. ¿Tengo obligación de tener sincronía? No. No hay esa obligación. Hoy la norma habilita ese tipo de ofertas. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Voy a complejizarlo para que tenga sentido. No sería lo hasta ahí estamos claros. Digamos que en la punta de presencial está todo claro y en la punta de distancia está todo claro. Y ahora en el medio pasaron cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos en todas las universidades públicas nacionales el plan BES para equipar aulas híbridas. Bueno, y ahí vienen las primeras conceptualizaciones. Cuando empezaron a explicarnos en pandemia qué era un aula híbrida, ¿qué nos decían? Un aula híbrida es donde está el profesor, hay algunos chicos y otros chicos no están. Sí. Eso era todo lo que nos decían. Entonces, aparecían las preguntas que ustedes hacían recién. ¿Pero cuántos chicos? ¿Pero los martes vienen unos y los jueves vienen otros? ¿Y entonces es híbrida? ¿O tienen que venir los mismos chicos? ¿O vienen la mitad del curso y la otra mitad no viene? ¿O los que viven lejos no vienen y los que vienen siempre? No tenemos definición de eso. No hay definición. Y lo más complicado es que no aparece la hibridación en la nueva norma. En la 2599 omitimos cualquier definición, comentario, ejemplo acerca de lo que es la hibridación. Por lo cual, como no está, no existe. Para las acreditaciones, y conmigo, amiga,
Esto es un problemón. Sí. Nos está pasando lo mismo, yo también trabajo en la acreditación en la Secretaría Académica. Porque no tenés cómo definir. Porque el que nunca vino, para el que nunca vino es a distancia. Pero para el que viene todos los días es presencial. Entonces, esa oferta que No sabemos. no sabemos lo No, y para mí, es lo que yo pensaba de delegación, y ahora que ni siquiera existe, no sé, ya pienso, estoy confundida en eso, tenía que ver con un poco garantizar en las prácticas mediadas que la institución pusiera a disposición el espacio cursado independientemente de los medios del estudiante. Y después se tergiversó la idea, se transformó en cualquier otra cosa, a mi entender, que no era el leitmotiv inicial por lo menos. No. Por ahí, por eso desaparece. Sí, y yo creo que ahí es una oportunidad para las instituciones para generar normativa, que es lo que les voy a contar después. Digamos, les voy a mostrar un poquito de la normativa que nosotros generamos. Porque ahí, como es un vacío, bueno, vamos a resolver ese vacío de alguna manera. Ahora les cuento algunas cosas que ensayamos en UTN que por ahí pueden servir. Y después tenemos bimodalidad. No existe más bimodalidad. No hay más. Ahora tenemos educación a distancia y educación presencial. Y ya está. Y presencial, mediado, presencialidad física. Y no hay más. Pero no hay ni una pista en relación a esto. Entonces, cuando la gente presenta ofertas, digo como me ha tocado en algún momento ser evaluadora de CONEAU, semipresenciales o bimodales no entra en ninguna categoría, porque no está en la norma. Entonces yo digo, no te puedo evaluar. Si vos me decís soy semipresencial, me tenés que decir en porcentajes cuántos sos de presencial físico, cuántos sos de presencial mediado y cuántos Que no sos se te escapen los topes. de educación a distancia y que no se te escapen los topes, porque si te escapan, fuiste. ¿Hasta acá venimos bien, más o menos? Van entendiendo la problemática, sí. ¿El Zoom sigue vivo? Sigue vivo. Vamos, vamos. Entonces, en esta lógica de complejidad es donde yo los invito a sumarse, no por fuera de esa lógica. Les guste más o les guste menos, porque si no, quedan fuera del sistema. O sea, o entran en esa lógica o quedan fuera del sistema. Ahora, para complejizar aún más, la normativa dice las carreras presenciales que tengan 25% de presencialidad, grandes porcentajes de presencialidad mediada y grandes porcentajes de educación a distancia tienen que tener CIED aprobada. Y uno dice, pará. Mi área se llamaba educación a distancia y vos me decís que tengo que evaluar las carreras presenciales. Sí. Tenés que evaluar las carreras presenciales. Esto genera unos líos enormes, unas resistencias enormes, porque hasta Por eso normativa. por la única que existe. Había esta presencialidad, sino porque la normativa establece La normativa esta es presencialidad. esta presencialidad. Y la verdad es que, por ejemplo, en posgrado o en complementaciones curriculares, el grado, después hablo del grado, ¿no? Pero posgrado es todo así. ¿Cuántos posgrados hay? Por lo menos en mi universidad, muy pocos que son presenciales, que la gente viene los martes y jueves. Casi que no existe más eso. El 90% de la oferta de posgrado en nuestra universidad, por lo menos, es de un poquito de distancia a toda distancia, ¿no? Por Zoom, con todo lo que estamos comentando hoy. Entonces te dicen, no, pero ¿cómo me van a venir a evaluar? Esta carrera ya está acreditada. CONEAU ya la acreditó. No lo sé. Ya está, yo estoy por 6 años. ¿Qué me vas a decir vos a mí con el doctor de Tailandia, que es el más experto del mundo, y el otro que vive en Sudáfrica, que es increíble, y el otro que vive en Inglaterra, y todos? Bueno, lamento decirte que la norma dice con CIED aprobado, y si no, no lo diría. O sea, si no hace falta que pase por el CIED, ¿para qué te voy a decir con CIED aprobado? ¿Está bien? ¿Y para qué entramos en ese circuito de tener un sistema institucional? Tenemos que volver a tirarnos para atrás. Exactamente. Entonces, esto rompe con una lógica muy potente, que es que el docente cierra la puerta o abre su Zoom y cierra la puerta y nadie se entera de lo que pasa ahí, ¿no? Y esto lo sabemos que somos todos. Entonces, la idea de libertad empiezan
libertad de cátedra, si me ves. Pues sí, sos libre. Sos libre. Bueno, todas esas cuestiones que complejizan un montón la tarea de los que estamos en los CIED, porque además es una pelea titánica. Mucho más en los posgrados, mucho más cuanto más del jet set es un profesor, más difícil es trabajar con ese profesor, por lo menos en mi experiencia. Entonces, pero quiero decir, un montón. Bueno, entonces ahora les cuento qué hicimos en UTN, pero esto es lo que dice la norma, más allá de lo que hicimos en UTN, que nos genera enormes despiones, enormes líos. Entonces, avanzo un cachito más. Dijimos, hibridación no existe más, bimodalidad no existe más, existe educación a distancia, existe educación presencial y educación presencial mediada por tecnología o educación presencial física. Esto es lo que hoy la norma dice. ¿De hecho pasan otras cosas? Sí. Claro. Pasan otras cosas. Tenemos que encajarlas de alguna manera en esto que la norma nos permite. Ahí voy con el máster. Espera, esto lo tengo que compartir. Y ahí comparto. Ahí voy. Muy bien. Bien. Bueno, ¿podemos enseñar de la misma manera? Primera pregunta, ¿cómo piensan y aprenden nuestros estudiantes en estas modalidades? Bueno, no piensan como nosotros, les quiero decir, y no podemos enseñar de la misma manera. Lo primero que estamos teniendo hoy es un enorme despelote, perdón, el exabrupto con las cargas horarias. La carga horaria por Zoom de 4 horas no es posible para ningún humano. Quiero decir, es muy difícil escuchar a una persona 4 horas hablar en Zoom. No, si yo concuerdo, yo me disperso. Ay, es difícil escuchar a una persona 4 horas. No es lo mismo que no poder estar 4 horas en un Zoom escuchando a una persona media hora, haciendo una actividad Totalmente. práctica, tomando un recreo de 15 minutos, mandándolos Totalmente. y volver. Absolutamente. Hay que mover. Sí, estar 4 horas en un aula física. Pero yo te puedo dar de las 5 últimas clases que observé este cuatrimestre de gente que se sienta a hablar así con un PowerPoint y está 3 horas hablando. Electrónica aplicada a uno, te puedo dar un montón de ejemplos. Gente que hace análisis 1, digo, y te puedo decir nombre, apellido, la facultad regional, la carrera, todo. Entonces, digo, eso no va más. Y en Zoom no va ni un cuarto. No, miren, acá que somos todos colegas, la mitad tiene la cámara apagada. Si yo lo voy a vivir como personal y decir, ay, no quieren estar en mi clase, qué mala onda que tiene. Muchas cosas podría pensar. Y también puedo pensar, bueno, es parte de esto. No sé quién no está en un auto viajando, no sé quién no está dándole de comer a un chiquito que volvió de la escuela. No sé. ¿No? Porque esto que se da en la presencialidad o que se da con los que siguen conectados, alguien fue al baño y volvió, digo, yo no puedo tomar esto como personal. Lo que tengo que entender es que cambió, que no se aprende más como se aprendía antes. Que la dinámica de la mediación tecnológica incide tan fuertemente en nuestro acto educativo que cambia el acto educativo. Entonces, si no tomamos conciencia de esto y seguimos pretendiendo que yo estoy hablando 3 horas y ellos van a estar conectados mirándome durante 3 horas, puede haber uno que esté, 2 que estén. El resto no van a estar 3 horas escuchándome. Y coincido plenamente que hay que trabajar en la línea de lo que vos decís, pero no es lo que pasa hoy. Por eso tenemos los números horrendos que tenemos de deserción en nuestras carreras, ¿no? Con la cantidad de inscriptos que tenemos y la cantidad de egresados. No le vamos a dar la razón a este loco de la guerra que tenemos de presidente, pero lo cierto es que tenemos muchísimos ingresantes y tenemos muy pocos egresados. Digo, y que son multifactoriales los problemas y multicausales y que no se resuelven con un recorte, todo eso estamos de acuerdo. Pero también hay una parte que tenemos que hacernos cargo, que estamos en un modelo decimonónico que además le incluimos una tecnología de punta que no sabemos manejar. Y esto es hoy
la enseñanza en la universidad. Recontra antipático lo que estoy diciendo, pero bueno, es parte. A mí me gusta recuperar la idea de hibridación de Canclini, que lo conocerán a Canclini, un genio total, porque por mucho supera lo que se dijo de hibridación y de lo que habla es de la cultura híbrida, de la mezcla como parte de... Si nosotros decimos, esta clase yo la doy por Zoom porque quiero que trabajen en equipo, quiero que hagan salas, quiero que lo que fuera, tiene un sentido. Ahora sí, como me pasó hace poco. La di por Zoom porque era el cumpleaños de mi sobrino y entonces se me hacía tarde. Llovía, acá dice, vamos a Zoom. Entonces vos decís, no es lo mismo. ¿Y cuándo lo deciste? 10 minutos antes, ¿no? Entonces, una cosa es yo planifiqué esa instancia pensando en los recursos, pensando en la modalidad, pensando en lo que iba a hacer, y otra cosa es me pintó y no tuve ganas de tomar mi colectivo para ir, y entonces te la doy por Zoom. Digo, no y si funciona igual está todo mal, digamos, y si funciona igual está todo mal. Entonces, volver a esto de somos híbridos, somos mezclas de cosas. La idea es que todo el tiempo tenemos que hibridarnos. Y no es que está prohibido hacer un Zoom, no está prohibido hacer un Zoom, para nada está prohibido hacer un Zoom. Ahora ese Zoom tiene que tener sentido pedagógico, tiene que tener un para qué claro, ¿no? Y la idea de multicultural y heterogéneo me parece muy sugerente de Canclini, ¿no? Si no lo conocen, conózcanlo que valga la pena, y él habla de culturas híbridas. Ahora, la hibridación, que es lo que nos proponen nuestros estudiantes hoy, nos proponen que hibridemos. Nosotros hicimos un relevamiento en UTN con estudiantes ingresantes y decían, para mí, ir todos los días es un montón. No la paso bien. Ir todos los... yo les pregunto a ustedes, todos nosotros somos exitosos del sistema, si no, no estaríamos hoy acá. ¿A quién se le iba a ocurrir decir, para mí es un montón ir todos los días a la facultad? A nadie. A nadie, o sea, y tenemos diferentes edades, ¿no? Digo, pero a nadie se le iba a ocurrir decir, es un montón ir todos los días a la universidad. Y hoy los pibes te dicen, no, es un montón. Bueno, en mi caso sí. Yo te puedo decir que viajaba 2 horas y media para estudiar y Mira, 2 horas y media para volver, ahí tenés. Y que para la vos verdad es que un me montón. representaba un esfuerzo. Y por ahí llegaba y el profesor daba, de las 3 horas daba 1 hora y se iba. Claro, Entonces totalmente. ahí sí tiene un factor. Y entonces me resultaba más práctico ir al libro, leer el libro. Totalmente, porque además seguramente lo que ocurría en esa clase no te seducía demasiado tampoco ni te Pero cambiaba mil de... veces me ha pasado eso, mi historia. Y Claro, yo creo que a ustedes totalmente, también les debe haber pasado. Pero totalmente. después otra cosa que también es muy discutible es la seriedad con que uno le presta a su formación, a lo que quiere llegar a ser. Entonces, si el estudiante ya desde el comienzo se le habla que si él va a trabajar parte de su contenido educativo, lo va a hacer a distancia, eso significa que tiene que tener una responsabilidad. Y el día que tiene su clase, tiene que estar presente en su clase o completar sus actividades. No puede ser que a la vez que esté manejando, esté escuchando una clase. Bueno, yo coincido con lo que dice, por supuesto, pero me pasa un poco al revés. Total, yo puedo tener la impunidad de decir cuestiones docentes que no lo soy, no se lo va a hacer. Entonces, me parece que hay muchos docentes que en realidad no quieren moverse de la casa y se arman un Zoom y al pibe les va a venir bien porque no viajan. Nadie va a chillar. Y no sabemos de quién es la comodidad en realidad. Si es el pobre estudiante que se quiere poner bondi o el docente que no tiene la voluntad. Totalmente. Sí, ¿Cómo no, pero tiene que ver un montón de cosas tienen que ver. Y es Pero, muy, pero a eh, ver, está bueno tu caso, Edith, porque claro. yo diría, y Edith y muchos otros, ¿no? Que viajábamos 2 horas para ir a la facultad en ese momento. Voy a hacer un comentario muy autorreferencial, pero porque es ilustrativo. Yo le digo a mi hija que estudia arquitectura en la UBA, ¿no? Yo vivo en Ah, en Buenos Aires. FADU. En la Bueno, FADU, exacto. sí. Pero yo me levantaba a las 6 de la mañana, me iba a trabajar de maestra el primer turno y después salía al mediodía y me iba a la facultad y me quedaba hasta las 6:30 de la tarde
y algunos días hasta las 9 de la noche, y ahí me tomaba el colectivo y 2 horas volvía y me dijo, ¿y por qué hacías eso, mamá? ¿No? ¿Y por qué hacías eso? No, porque yo me quería recibir rápido. ¿Y por qué te querías recibir rápido? Digo, en un contexto donde la verdad es que mis padres no me obligaban a trabajar, yo podría haber estudiado y después haber trabajado, y ya era maestra cuando empecé la carrera, quiero decir, no, nadie me apuraba en terminar la... ¿Y qué pasa si te recibías 2 años después? Digo, y esas preguntas, que obviamente yo a los 20 años no me las hacía, porque terminé el magisterio y me anoté en la universidad. Digo, Claro. era claro que iba... Los chicos no piensan así hoy. No piensen así. Porque la representación social de una carrera universitaria no es la No misma es la misma que teníamos nosotros. No es la misma que teníamos nosotros. El título no tiene el mismo valor ni de mercado. Por eso yo no me atreví a poner el ocaso de la educación universitaria, porque era un montón, pero en algún punto digo, empecemos a repensarnos, porque lo que quiero decir es que repensar no es destruir, repensarnos, y tomo lo de la cultura híbrida de Canclini, y con esto también, que me gustó esta imagen de Sátir y Menade del 50 antes de Cristo, ¿no? Digo, mezclemos, armemos una cosa diferente. No estoy diciendo destruir la educación presencial tradicional. No estoy diciendo lo único bueno es la inteligencia artificial. Estoy diciendo busquemos una hibridez más allá de las normas que nos permita desarrollar bien, y vuelvo a la primera diapositiva, nuestro métier, que es que los estudiantes aprendan más y mejor. Si no tenemos estudiantes, no tenemos trabajo. Y si los estudiantes aprenden peor y menos, tenemos una reputación, una tarea, una misión incumplida. Entonces, si nosotros volvemos, porque digo, a las universidades públicas nacionales no nos interesa cobrar la cuota. No es que estamos acá porque tenemos más clientes o menos clientes y nos pagan más o nos pagan menos. Ninguno eligió estar en estos espacios por eso. Si no hubiera elegido otro lugar para trabajar, ¿no? Ni peor ni mejor, pero digo, entonces digo, si no podemos hacer nuestra tarea porque los estudiantes se van, no tenemos razón de ser. ¿No? Y me parece que es desde ahí desde donde tenemos que pensarnos en cómo hacemos para encontrar un modelo, ¿no? Y en encontrar ese modelo, obviamente atados a la norma. Bueno, esto lo traje porque a mí los sapos me dan mucho asco, pero me parece que es un bicho muy interesante, ¿no? Bueno, una rana, pero quiero decir, la idea de anfibio es una idea sugerente, ¿no? Es un bicho increíble. Que nada, pero salta, pero respira afuera y respira adentro. Es una cosa genial, los sapitos. Bueno, y en esa lógica, y esto también como ilustrativo, cuando empecé a armar la charla, me encontré con los manglares, que yo ni sabía que existían. Acá vos debes ser del área o lindando con la... No, son de sistema, pero te gusta la biología. Bueno, te gustó la biología. Digo, la idea de los manglares como también ecosistemas novedosos. Pensémonos con esa... Estamos hoy en una oportunidad única, gente, porque esto es hoy. Mañana ya, que era lo que hablaba un poco con Diego, y por eso... Cuando vos hablas de anfibio, entonces habla ya del joven que transita de la misma manera su realidad. Entonces no cuestiona dónde está, sino ¿qué puedo hacer acá? Entonces la gran pregunta es ¿dónde se va a quedar? ¿Dónde se va a quedar? Si la realidad física o la realidad virtual. Entonces la figura del anfibio es interesante, porque algunas especies evolucionaron y quedaron de un lado o del otro. ¿Sí? Claro. Esa es la gran... Interesante. Y este quedó en todos, ¿no? Sí. En el aire, en el agua, en la tierra. Digo, hay una parte más que traigo acá. Esto obviamente es el toque de color, pero
pero me parecía interesante con esto de la riqueza, ¿no? Para poder crecer, para poder definir también, hay que conocer. Si no sabes, no podés elegir. ¿Desde qué punto de vista estás eligiendo qué cosa? Y ahí también, y insisto con esto, y creo que hay que encontrarle la vuelta, ahora después lo voy a volver a decir, es lo mejor de cada mundo. Uno tiene que vivir en el mejor lugar del mundo, y por ahí ese lugar es un pedazo de cada parte. Digo, a Edith seguramente le hubiera sido fantástico no tener que venir todos los días, si podía 2 veces por semana trabajar en un campus virtual, o tener un audio-video comunicación, o tener instancias distintas que no le hicieran viajar 2 veces, ¿no? 2 horas, como a mí. Digo, la misma lógica que a mí, que para mí hubiera sido fantástico no tener que ir todos los días. Pero si lo que sucede en ese momento que voy es tan convocante, es tan sugerente, es tan maravilloso que me da ganas de ir, es una historia. Ahora, si, como me pasó hace 3 semanas, está el profesor de electrónica aplicada 1 con un PowerPoint durante 3 horas, yo pensé, esto es terrible, estos pibes, pobres pibes, son bastante educados que no se levantan y se van. Yo ya me hubiera ido hace un montón. Nada, digo Facultad Regional Villadomínico, Avellaneda, no estoy diciendo carrera electrónica, digo, no estoy diciendo un caso, estoy diciendo puntualmente un suceso que aconteció. El docente quédate. 50 y pico, En plena actividad. en plena actividad ingenieril. Exacto. Pero nosotros Está, surgió otra variable. está muy bien esto, está muy bien, que está muy era bien. en los recursos humanos para rumiar todo esto que está fantástico. Sí, Y en eso, en el CUNAL, la parte es la creatividad. ¿Sí? Pero si vos estás acosado un montón de faltantes, tu creatividad es como muy rústica y se acomoda a lo que tenés. ¿Sí? ¿Por qué te lo digo? Acá gran parte de la docencia es una dedicación simple. Y por más que uno le ponga ganas, pila, es una dedicación simple. Olvidémonos del tipo de gobierno que estamos teniendo, y todo eso. Pero siempre fue una cuestión magra el sueldo del docente yo universitario. estoy de acuerdo, en parte, y en parte no. Te voy a decir por qué. No sé si estamos bien los del Zoom, ¿están escuchando bien? Perfecto. Bien, bien. Así, intervengan cuando quieran también, ¿eh? Porque en esta Dale. maravillosa hibridación a veces los miro y a veces no los miro. Digo, en esto que vos decís, en parte estoy de acuerdo y en parte no. Te voy a decir por qué. Todo lo que vos decís es atendible, absolutamente. Ahora, hay 2 cuestiones. Ser docente es un trabajo. Y vos estás trabajando de ser docente. Y por lo tanto tenés que hacer tu tarea de la mejor forma posible y ser el mejor profesional de eso. Y si no lo podés hacer porque no te gusta cuánto te pagan, porque no te gusta lo que haces, porque lo odias a los chicos, andate. Y le dejas el lugar a otro que quiera hacer tu labor. Porque si no me estás estafando a mí como ciudadana, estás estafando a vos mismo, sería un problema tuyo, estás estafando a los chicos, estás estafando a la institución. Entonces yo digo, en parte sí, en parte no. Y te voy a contar otra situación. Como secretaria académica muchas veces me pasa eso. Bueno, estoy en la planta todo el día, termino a las 5:30, de favor voy a la facultad a dar puentes 3, ¿no? No vengas, renunciar, no vengas. No que la obra social, que hace 20 años que estoy en la facultad, que no vengas. O sea, si vos entendés que esto no es para vos porque no te pagan lo suficiente, porque no te gusta la facultad, porque no te gustan los chicos, no vengas. Pero si venís, estás acá. Y si estás acá, haces tu trabajo de la mejor manera posible y te capacitas, hermano. Te capacitas. Y si vas a dar a distancia, te capacitas en educación a distancia. Y si no, no das a distancia. Porque esa es la otra discusión, ¿no? Digo. Entonces, en parte sí y en parte no.
Porque del mismo modo el médico del hospital puede decir por la porquería que me pagan, yo vengo acá al hospital y tengo que operar y te atiendo más. Te saco la muela más o menos. Porque como me pagan mal, te saco. No, yo quiero ir al dentista, a la clínica, al hospital, a donde sea, y que me saque la muela y que sea el Dios de sacar la muela. Y que me lo saque de la mejor. Y nunca vas a escuchar un médico que te dice, y te saqué el apéndice más o menos por lo mal que está el hospital. Sí, la mayoría de los médicos efectivos no se votan. Exactamente. Y si tienen que cumplir 20 horas semanales, dice yo por esa plata vendo 8 por lo pagar la renta. Si no, Está bien. Y del mismo modo el director del hospital podría decir, y no te quedas en la universidad no te quedas sin nada. ¿Sabes por qué? En la universidad, por el prestigio que te da ser docente de la Universidad Nacional de Wuhan, por los contactos, también por la obra social. No son económicos, tienen 1000 beneficios. Mirá que lo he probado este año solamente, este año con 3 personas. Distinto del posgrado, digo, estoy hablando de los docentes de grado, ¿no? Que es lo que ahora nos ocupa más, de manera más importante. En 3 casos. No vengas más. Listo. Gente, también esto, quiero decir, está bien tu pregunta. Gente de 50 para arriba, ¿no? No tienen 32. No tienen 32, de 50 para arriba, que será otra discusión eso, ¿no? Porque el titular de cátedra está ahí apoltronado. Bueno, ustedes, acá no había esa... No hay cátedra, ni siquiera Claro, era otra modalidad. Bueno, pero por eso digo, es otra modalidad. Pero nosotros que tenemos titulares de cátedra está ahí apoltronado hasta que muera. Digamos, y toda la cátedra está rezando para que esa persona muera, efectivamente, y cuanto más temprano mejor, así un horror, ¿no? Un sistema nefasto, y ahí coincido contigo. Una cosa que ha dicho, y yo no quiero ser. Bueno. Pero, de hecho, falta lo que decís en muchos lugares, que es la capacitación. Claro. O sea, yo, recién hablábamos con ella, con antes, yo soy docente en parte porque copié a alguien que fue mi mejor docente, o leo, o escucho mucho cosas de España, he vivido allá y he aprendido mucho el sentir del académico de allá, y la visión nuestra es medio darwiniana, o sea, saltar, y ¿de dónde estás feliz con su PowerPoint? ¿Cómo no vamos a dejar circuitos electrónicos 2 si no muestra una gráfica? Él podría mostrar animación, pero eso implica un montón de otras herramientas. ¿Sí? Habría que encontrar la vuelta, primero para esto que dijiste, para mí es fundamental, la diferencia entre esto y esto, ese marco, creo que no todo el mundo lo tiene clarito. Que es un híbrido, que es un bimodal, y decirle esto lo vamos. Eso ya desde vamos, y después tener herramientas, cosas que se puedan hacer, y que la misma institución brinde. O sea, yo para encontrar un algo que le haga de gancho a los pibes de un celular, tengo que buscar cosas en línea, que sea gratuito, sí. Y que encima ahí está bueno lo que decís. Yo creo que hay muchas cosas que se hacen, hay muchas cosas que faltan. No me quiero extender mucho, solo responderte esto desde mi experiencia y también mi experiencia en esta universidad. En general hay mucha resistencia a la capacitación docente. En general hay mucha resistencia a la capacitación docente. Por ahí sí se ofertan cursos, sí se ofertan seminarios, y la gente no va. Mira cuántos son, no sé, somos hoy acá. Es el día feo, dijo Mami. Claro, gente que elige por ahí yo soy un desastre, por ahí soy buenísima, no importa. Pero quiero decir, hay ofertas de capacitación y la gente no va. Y la gente no va porque todavía estamos en un problema de profesionalización del docente universitario. No me quiero extender porque esto sería para otra charla, lo armamos otra vez. Pero digamos, uno de los grandes mitos que menciona Steinman en uno de sus libros que tiene que ver con pensar la práctica, Jorge Steinman de la UNSAM, Universidad Nacional de San Martín, él dice, uno de los mitos es el mito de que el saber disciplinar alcanza. El buen docente es el que sabe de su materia. Ese mito está, pero hecho carne en nuestras universidades nacionales. O sea, el tipo que sabe de su materia es buen docente. A veces sí, a veces no. Puede coincidir.
Ojalá, Voy a ser espiritual. claro, para que- ojalá que coincidan. Digo, pero hay una negación a la profesionalización. A mí me han dicho en UTN, así, lo voy a decir, me tienen podrido los pedagogos. Un colega. Yo digo, ¿y por Ay, qué? me iban a dar bien con todo ustedes. No, es verdad. Hablamos, digamos, lógicas diferentes. Claro, ¿No? Esto que nos podemos pelear con Dios, nos podemos pelear con Dios, una mutua comprensión y adaptación. Y es un desafío de mostrarme cómo tiene que mostrarlo, dice así, pero mostremos esto que se le viene escribido, porque así claro. Bueno, es el equipo interdisciplinario. eso, pero es cierto que a veces parece que estamos en planos diferentes Totalmente. de la realidad. Totalmente. Una mirada muy meta de la gente, de los educadores, ¿no? Del Es crecimiento cierto, de es los cierto. y una quizás mirada muy micro, nuestra, de lo cotidiano de la clase, y entonces con Gabriel, que creo que está por ahí todavía, compartimos un departamento que hay 600 equipos de docentes. Armamos capacitaciones, 15, Claro. 25, Pero 30. Y de entender que esto no es un trabajo. Estamos hablando de sociedad. obviamente. Modelos sociales, económicos, humanitarios. Que no es de no, para ahora decir, bueno, estamos literarios. Claro. Trabajadores sociales. Pero aparte de esa lógica, vuelvo a este punto, ¿no? De no se valora lo pedagógico en la práctica docente universitaria. O sea, pero ni siquiera los concursos están ponderados. ¿No? Digo, no, tienen, por lo menos en TN, calculo que aquí también, el ítem es nada. ¿No? En relación, ni hablar de educación a distancia. Llego, entran a trabajar como docentes en educación a distancia, nunca hicieron una capacitación. Hay, En términos puedo, de no se ve, en términos de... ¿No? Bueno, me voy a... Alguien quería hablar y avance, sí. ¿Quién quería hablar? yo Dale. estoy acá, estoy en el Zoom. Gabriel. Sí, Gabriel. No, algo porque creo que fue Rosana, alguien puso en el chat del tema de los docentes, si son evaluados, no recuerdo bien cómo lo expresó, pero nosotros tenemos en la universidad, en la UNLU, tenemos el tema de la carrera docente, donde los docentes van o revalidando o van promocionando. Entonces ahí hay una evaluación, no sé en todas las universidades. Sí, ahí la veo a Eugenia, que hace justamente... Un gesto. Justamente es lo que iba a decir. Si uno pretende en esas evaluaciones, esos pasos de carrera docente que tienen que ver con la reválida o con la promoción, uno tendría que ofrecer capacitación. Y pasa esto, por ahí nosotros nos debemos dar más capacitación, pero también en muchos casos, es algo que lo dijeron recién, creo que lo dijo Fabiana, en muchos casos damos capacitación y a su vez no tenemos los docentes que participen de esas capacitaciones. Como que creo que es responsabilidad de ambos lados. Nosotros por ahí no hacemos, me digo nosotros desde el lado de la gestión, ¿no? Que por ahí no hacemos todo lo bien que deberíamos hacer en cuanto a ofrecer las capacitaciones, pero también muchas veces cuando las ofrecemos, nos encontramos de otro lado que somos siempre los mismos los que nos vemos las caras en ese tipo No, de capacitaciones. y Gabriel, pasa en todos lados. Nosotros en UTN también tenemos carrera docente y la verdad es que es una lucha. Ahora hay una política que adoptamos nosotros en la Secretaría Académica, que es la carta compromiso. Chan. Les hacemos firmar, porque teníamos, ustedes saben, la UTN es muy gigantesca, muy grande, bueno, entonces empezábamos a dictar los cursos, se anotaban 60 personas, terminaban 15. Claro, para el profe es gratis, pero para el sistema no es gratis. Entonces decíamos, estás ocupando una vacante, nosotros tenemos 9.000 docentes. Tenemos mucha gente para capacitar. Digo, ocupás una vacante y te vas y no te importa un poco. Si lo hubieras pagado ese curso, ¿sabes cómo lo hubieras terminado? ¿No? Que es la primera mirada que yo tengo y me da muchísima bronca, pero es así. Entonces les hacemos firmar una carta compromiso, donde vos te comprometés a terminar. Es horrible, porque se supone que si te anotás en un curso es porque lo vas a hacer, ¿no? Digo, desde el sentido común. Bueno, y en esa carta de compromiso te comprometes a hacerlo. Y yo yo como secretaria académica refrendo esa nota con tu decano de tu facultad y le digo, mirá,
Ella está haciendo este curso, fíjate que lo termina, y si no, no hace más cursos. No trabajo más. Bueno, es horrible lo que estoy diciendo, pero en un momento llegábamos a esto. Presupuesto en campus virtual, conectividad, aulas de Zoom, docentes, tutores. Dale, empezaron con 15. 15. Avanzo un cachito más porque acá el colega se está yendo y quiero mostrarle esto antes de irse. Nosotros sacamos una ordenanza que es la 2031. Solo decirte esto y después... ¿Estoy compartiendo? No. No, bueno. No. Espérenme, ahí comparto. Igual nosotros seguimos, pero era solo para mostrarle el número. Es la ordenanza 2031, así, ahí sí ven, ¿verdad? ¿Están bien viendo? Sí. Esta ordenanza es una ordenanza de la UTN, en donde nosotros tomamos la 2599 y dijimos, ¿qué hacemos con esta 2599? ¿No? Que por eso yo digo, es una oportunidad, porque es un resquicio para hacer cosas. Entonces, lo primero que dijimos es lo siguiente. Dijimos, si la carrera es presencial, la distribución del Zoom tiene que ser menor en los primeros años de la carrera. Los pibes, los primeros años de la carrera tienen que estar por lo menos un 60% de la carga horaria en la facultad. Esto que yo digo simplemente, imagínense que un desastre fue una batalla campal, porque además en los hechos, clases masivas, los primeros años decían, te lo hago híbrido. Te lo hago híbrido. Entonces vienen de los 80 pibes inscritos en una comisión de álgebra y análisis, te vienen 40, ¿no? Y los otros están en sus casas. Es imposible para un pibe que terminó el bachillerato, la escuela secundaria, hacer álgebra y análisis. Tenía otra lógica totalmente distinta. Tuvo matemática la última vez, creo, en tercer año, con suerte, viendo a favor. Entonces los números se nos hacían pomada. Entonces dijimos, bueno, vamos, esto fue un enorme desfiole, pero digo, hay lugares para meterse. Vos podés ir a Zoom, pero hace a partir de tercer año, donde los pibes, es difícil que un pibe de tercer año, no digo que es imposible, pero claro, no te va a abandonar tan rápido. Si es 80 dentro del aula, esta semana viene 40, la semana que viene los otros. Claro, armate algo que tenga un sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto hicimos, por ejemplo, digo, como que no está en la norma, que no dice esto, y nosotros lo metimos. Hay cosas que se pueden hacer. Digo, tenemos una oportunidad de hacer cosas. Para eso es muy laborioso. Después yo les paso la norma, y no es porque sea la norma ideal del mundo, pero es una posibilidad de norma. Ahí pusimos una circular que es la que les pedimos a las carreras presenciales que pasan por CIED, porque dijimos ahí también, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo una carrera a distancia que una carrera presencial, no le podés pedir lo mismo. Primero porque no va a acontecer, ¿no? Digo, vos les pedís la capacitación que tienen los profesores en educación a distancia, ninguno tiene capacitación, por lo cual no deberías aprobar esa oferta. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos decir, mandame un modelo de clase. Eso te puedo decir. Vos la vas a hacer por Zoom, mandame un modelo de clase. Entonces, no es que te digo, entras o no entras, ya entraste. Digo, no es por sí o por no, pero por lo menos me mandás un modelo de clase, quiere decir que alguien se puso a pensar que iba a pasar en ese Zoom. ¿No? Sí. Por lo menos pensar algo, ¿no? Bueno, ¿cómo vas a evaluar? Y vuelvo a decirles, es recontra laborioso y es de hormiga. No es que les estoy contando, somos unos genios. Les estoy contando lo que fuimos intentando hacer. Pero era la primera vez que se pudo meter la secretaría académica en las aulas. Primera vez que se puede meter en las aulas. Es decir, mostrame cómo estás planificando, mostrame qué vas a hacer en esta clase. ¿Estamos hasta ahí? Bien, para ir cerrando y después quedamos en preguntas. Y ahora lo liberé al colega acá. Bueno. Todas las carreras
que tienen, sigo con la norma, el 25% de presencialidad física pasan por la evaluación del SEA. Ahí salto posgrado, dijo. Del SEA es el Consejo de Educación a Distancia que tiene nuestro CIED. Ahí salto posgrado y dice, yo no, sí. La norma dice que pasa. También parece que es una pagada, nos matamos con el secretario de posgrado. Nos matamos. Porque él decía, no, ya están acreditadas, ya pasó por conviar. Bueno, toda una discusión con abogados, leyendo la norma, digo, lindo, muy grato fue. Digo, porque lamentablemente no se lo ve como un servicio de posgrado. No, se lo ve como me querés complicar la vida. Pero peor aún, es una institución que tiene reglas y vos sos parte del engranaje, ¿no? Claro. ¿Por qué es tan difícil? Sí. Sí, es que uno también podría pensar el peso de esta cosa, la contabilidad, ¿no? Uno también podría pensar que ahora se le dice como a cautelar, que también tiene como viene también un lenguaje, ¿no? Claro. Bueno, es esto que decís vos, es como hay, no sé lo que es. Claro, bueno, es muy difícil eso. Observación de clases multimodales. Les empezamos a pedir a los directores de carrera, para nosotros, directores de departamento, que observen las clases de Zoom. Cosa que nunca había ocurrido. Le pusimos grillas de observación de clases a disposición, hicimos una capacitación para explicarles cómo observar. Terrible. Y después empezamos a trabajar, y esto es lo último. Me tomo un segundo. Sí. Otra cosa sería ponerlo como oferta de servicio. Entonces, porque saben las veces que nos pedido el Departamento de Educación, al área de pedagogía universitaria, que nos asista. Claro. Y no quieren no en este momento histórico, ¿no? La verdad que hace mucho que lo digo por decir, yo no hago un programa, un proceso, una secuencia. Pero ahora, quizás ofreciéndolo como servicio, Como para servicio, que no estamos tan sentados en esos temas. Totalmente. Bueno, después el otro, si ven que no te resulta, a veces se contagian. No, y además, no tenés por qué saber, digamos, lo primero que nosotros decíamos es, te doy mi instrumento para explicarte qué tenés que mirar. Porque yo te digo, anda a mirar, y vos vas y ve la gente conectada, así, 3 conectados, 4 no. El PowerPoint, sí funciona. ¿No? Entonces, bueno, instrumentos para observación de clases. Hay clases a distancia, clases sincrónicas, clases presenciales, cómo se combinan estas clases. Y en lo último que estamos, que también les comparto, es qué pasa con las carreras presenciales totales, tradicionales, ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería en sistemas, licenciatura en administración rural, que tienen asignaturas a distancia, completas. Por ejemplo, mercadotecnia. Por ejemplo, economía. Por ejemplo, inglés. Bueno, esas personas que están dando esas materias, ¿cómo le están dando? No, porque la carrera sigue siendo presencial, tradicional, de grado, pero tenés hasta un 25%, dijimos 30%, para que sea 30% en este caso, para que siga siendo presencial, y sigue siendo presencial, pero alguien tiene que ayudarte con esa mercadotecnia y esa economía y esa ingeniería y sociedad y ese inglés que vos estás dando completamente virtual. ¿No? Entonces, trabajar re difícil, pero ahí estamos poniéndole garra. Para terminar, yo soy muy mala cocinera, pero soy excelente comensal. Entonces yo digo, ¿qué es una comida rica? Una comida que tiene equilibrio, que está en su punto justo, que la combinación de sabores marcan una diferencia. Por eso el guiso de la abuela es rico y mi guiso no es rico. Está transitando. No, digo, porque hay una situación de equilibrio. Busquemos ese equilibrio. No podemos ir a romper todo. No es la idea. Pero tampoco podemos permanecer como estamos. Porque esto es lo que, por eso yo digo lo caso. Porque lo que estamos ya fue. No pasa así. O sea, las carreras de 6 años donde los chicos vienen todos los días es para un 10% de nuestro alumnado.
Hay un 90% que eso no lo quiere más. No lo quiere más. O sea que tenemos, ustedes me dirán, bueno, pero como me dicen ustedes, tenemos los mejores ingenieros. Pocos. O sea, tenemos los ingenieros que se hubieran graduado lo mismo, con vos de profesor o sin vos. Se hubieran graduado igual. Pues tenés un 20% de los que se inscribieron, un 25% de los que se inscribieron, un 30%, que no es, mediante que no, porque ese número, el Confedi dice que no. Digamos, tenemos como muchísimo un 25% de los inscritos. Y si de eso tenés que decir en tiempo y forma, creo que te queda un 10% real que la hizo en 5 años. Entonces, este modelo, yo digo, no. Pensemos en otras cosas y la educación a distancia es una oportunidad para eso. Para cerrar, la maestra Edith Litwin decía, si no la conocen se las presento, ya falleció, pero una genia, las TIC dejaron de ser una opción, no son más una opción, están, nos conmueven, nos interpelan, existen, viven con nosotros. Combinemos sistemas, hay nuevas comunidades que se están formando. Pasó una pandemia, no podemos hacer como que no pasó nada. Estamos todos, para mí, fingiendo demencia. ¿No? Todos fingiendo, haciendo como que no pasó nada. Digo, no pasó, tuvimos 1 año y medio metidos en nuestras casas con las universidades cerradas. Y eso que todavía no te toca combinar esto con los créditos. Claro, que ese va a ser otro tema. Hay un acto educativo complejizado enormemente con esta impronta tecnológica, con esta inteligencia artificial que todavía ni siquiera nos empezamos a discutir, digo, como colectivo, ¿no? Ni siquiera nos empezamos a interpelar con esto, seguimos dando clase lo mismo. Veo exámenes que preguntan ¿cuál es la raíz cuadrada de 128.000? Yo digo, no preguntés, no preguntés, porque se lo pregunta el chat GPT. ¿Entendés? Ni siquiera está, copia y pega la pregunta. ¿Cómo vas a preguntar eso? ¿Entendés? No la ves. ¿Estás preguntando eso? No la ves. Entonces digo, y ni siquiera nos pusimos a pensar en esto, ¿no? En cómo modificamos nuestras prácticas de enseñanza en este universo hipertecnologizado. Y no se trata de una mezcla, ¿no? Sino de una planificación para la combinación. Eso es lo que quiero que se lleven. Planifiquemos esa combinatoria de la mejor manera posible. Si vamos a trabajar en un aula híbrida, ¿qué van a hacer? Esto que yo estoy haciendo ahora para mí es el triple de esfuerzo. Hablarle a ellos, el power, a ustedes. Es un montón. Voy a llegar a mi casa agotada. Bueno, pero si es un dato, vamos a capacitar a los docentes para eso, ¿no? Para que usen el aula virtual, para que haya un espacio de trabajo en equipo, para que vuelvan, para que trabajemos, para que yo pregunte cada tanto me siguen o no me siguen, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en cada momento? ¿Qué saberes vale la pena guardar en cada una de las instancias, ¿no? En UTN, y por eso lo traigo también, tenemos además el enorme problema que son las competencias. Nosotros tenemos que trabajar para el desarrollo de competencias profesionales. Entonces yo miro a un profe que da 3 horas de Zoom con un PowerPoint y veo a los chicos que no sé, estarán más o menos, y digo, ¿y las competencias qué hacen? O como me ha pasado la vez pasada, un profesor que hizo toda una demostración divina en el pizarrón, en el pizarrón de la casa porque tiene una pizarra. Y claro, trabajé les mostré cómo se hace la experiencia. Y yo decía, claro, él les mostró, seguro les mostró. Ahora, ¿qué pasó con los que estaban del otro lado en relación a esa experiencia? No sé si lo escucharon. No estoy diciendo que la puedan repetir, olvídate, no sé si lo escucharon, ¿no? Digo, en esta complejidad UTN para carreras tecnológicas y para ingenierías en general, ¿no? No sé cómo vienen ustedes con el Confedi, pero... Bueno, para terminar, ¿qué desafíos? Karina León, otra colega muy interesante de educación a distancia y de tecnología educativa, dice, sin riesgo e incomodidad no hay enseñanza. Frase que a mí me gusta y digo, algunas cuestiones que tenemos que seguir trabajando en normativas propias, institucionales. No va a haber nada del ministerio.
Nada va a venir del ministerio, hasta acá llegamos, se llama. Así que esto es lo que tenemos. Primero investigar, no sabemos un poco de lo que pasó después de la pandemia. No sabemos qué aprendieron los chicos los últimos 2 años. Nos parece más o menos que aprendieron menos, más o menos. Digo, todavía relevamientos exhaustivos en matemática, en ciencias, en arte, un poco. ¿Qué pasa con los chicos cuando están en un Zoom? No sabemos. Digo, no hay investigación todavía, espero que, además sin financiamiento, bueno, todo porque ya sabemos, pero digamos, está claro que ahí tenemos un agujerazo, porque estamos trabajando a ciegas, no sabemos cómo es el público que llega, no sabemos qué sabe, qué no sabe, qué construyó, qué no construyó. Calidad, de mira vos. Nada, no está medido, nada, no sabemos nada. Entonces viene un salame y dice, es de baja calidad lo que hacen en la UNLU. Y vos decís, capaz que sí, capaz que no, no sé qué decirte, ¿no? Digo, ¿sobre qué? ¿Contra qué? Pero mostrame por qué no se reciben estos chicos, no sabría decir. Dejaron, y vos decís, datos que hacen a la calidad de la propuesta, ¿no? Obviamente. Ciudadanía. Gran tema, Diego me escuchó ya decirlo 1000 veces, nadie me da bolilla en la rueda, yo voy a insistir. No, nadie habla de los votos de los pibes que no vienen a la universidad. Bueno, un acto de justicia lo estamos tratando de pensar, que sea mínimamente. Esto, los CCC. Bueno, Hoy hablamos de los CCC. Tenés Pero 500 pibes. no lo estamos pensando porque no la preocupación, sino que esto estamos Dijiste, tenemos 500 pibes en matemática, ¿no? En el profesor en matemática. Son qué bien. que se escriben. Bueno, no importa, vamos a jugar a que tenés 500, que sería glorioso que lo sostengas. Tenés 500. Tenés elecciones. ¿Cómo van a votar? ¿Y qué van? No, ¿por qué van a votar? ¿Por qué van a votar? ¿Por qué van a votar? ¿Qué van a votar? ¿Qué saben? Cero. ¿Qué saben de la facultad? Es más, a mí me ha pasado en carrera de UTN que no saben que están cursando en la UTN. ¿No? Dicen, no sabía que era el UTN. No, pero quiero decir. Pero es cierto. Entonces, ¿y van a votar por mejorar los baños? ¿Por qué votarían? Pues como votábamos nosotros, ¿no? ¿Por la guardería? ¿Van a votar por el lactario? No, incluso muchos acá que vienen y cursan presencial votan porque si no, no pueden dar un ahí, ¿no? Es más cualitativo que cualitativo. Digo, pero quiero decir, el tema de la ciudadanía. ¿Y esos docentes qué son? Esos docentes, ¿qué onda? ¿A qué claustro? ¿Cómo? ¿No? Porque acá no vienen para que los veamos. Entonces digo, En criterio, perdón, en criterio de justicia también lo observábamos con vos, que nos encontramos, que bueno, si vos lo vas a castigar, bueno, entonces no tenés que castigar de verdad, porque no venir, ¿no? Y terminamos ensayando cuestiones que terminan desensamblando la misma lógica de la participación. Y de la democracia. Sí. ¿De quién es la universidad? ¿No? ¿Por qué la universidad es más para los que vienen que para los que están cursando a distancia? ¿Por qué son alumnos de segunda eso? Termina siendo esa. Y además todo depende sobre qué te pares, porque vos decís, por un lado eso de la ciudadanía, por otro lado, vos le contás las costillas a la clase mediatizada y no al propio en el aula. ¿Por qué no? Porque No no, se cuestiona. claro. Bueno, una tensión interesante. Bueno, y finalmente, y no me voy a meter en este tema, y con esto voy a cerrar, el trabajo remoto, ¿no? Al docente que no pase, a Gabriel se le cae una maceta. Gabriel, que no se correte de las macetas que estés ahí. No se lo puede pasar al RT porque no nada que ver. Claro. Ese justamente está más lejos. Está desde su casa, No tenemos una normativa en ninguna universidad hoy que hable de esto. Es un horror, gente. Ni hablemos de quién paga internet, quién paga la luz, quién paga la computadora, ¿no? Que por lo menos a mí me explotó en pandemia, tuve que cambiar el equipo porque ya no daba más. La luz, todo eso. Todo eso, ¿no? No importa, olvidémonos todo eso. Pero bueno, me enfermé, no me enfermé, ¿no? ¿Qué pasa con ese trabajo remoto? Me tomo licencia porque estoy enfermo y te escuchas decir, pero vos que estás por Zoom te tomás licencia.
Si estás en tu casa, no venís a trabajar, Voy a decir ¿no? una barbaridad, pero recordemos que una docente murió estando en Estando un en Zoom. porque estaba enferma y no Totalmente, quiso. no quiso O sea, así como tenés Total, que se toma todo. total. Bueno, y no hay ningún marco legal que ampare nada de eso, ¿no? Así que estos son los desafíos que yo digo que hay que seguir trabajando. Bueno, esta imagen que es divino, ven que es una serpiente alada, ¿no? Mexicana, es un dios mexicano, me encantó para terminar con hibridación. Bien, bueno, hasta acá llegué yo con la presentación y ahora escucho preguntas, comentarios en este ratito chiquito que nos queda. Julieta, 15 minutos. Sí. yo tengo que salir, nada, agradecerte, muy interesante lo que expusiste. La verdad que obviamente nos pone a todos a pensar y demás, así que nada, agradecerte a vos, a Diego, bueno, a todos los chicos que están conectados, son todos amigos, así que eso, te dejo un saludo, un agradecimiento para todos y tengo que salir. Bueno, muchas gracias por haber estado hasta el final. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Colegas, los escucho. No, a mí me gustan estos espacios porque también te hacen pensar un poquito de las prácticas que uno hace, qué es lo que está sucediendo. Así como el nombre universidad ya te lo está diciendo, es un universo, cada carrera, cada universidad, todo es un universo, ¿no? Pero en ciertas maneras, en ciertas cosas, soy ingeniera y trabajo acá en ingeniería también. Entonces, un poquito le voy a dar la buena a tus colegas de la UTN. Te voy a decir por qué. Es complejo, muchas veces es complejo el traslado digamos, a la modalidad híbrida. Yo reconozco que en algunos casos es más simple, en algunas asignaturas es mucho más simple y en otras es más complejo. También sé que muchos trabajan fuera en plantas, que son las personas que son más capacitadas por ahí para las materias de los últimos años, y entonces también que a veces no tienen tiempo como para grandes cursos o formaciones, también lo reconozco que es así. Pero también por el otro lado, la parte pedagógica es como que somos dos universos diferentes porque no nos conocemos. Todas las que están en el área pedagógica en general no nos entienden. Y nosotros no nos entendemos con los pedagogos. Paola decía algo, Paola de Letiane, por favor te lo pido. Acá sí, acá salgo yo. En parte coincido con Edith, ¿eh? En parte hay cosas que coincido, pero bueno, sí, se puede trabajar en la virtualidad. Lo que pasa es que puede ser que requiera un escaloncito más. En ese sentido coincido con Edith, pero es posible. Sí, no, Tecnológica hay muy buenos trabajos que realmente se han hecho y se siguen haciendo en la virtualidad. Hay gente que se ha capacitado, se ha formado y bueno, y me parece que no es algo imposible. Pero bueno, hay cosas que decís, Edith, que coincido. Y quería hay que agregar armar una cosa ahí los más, que no solamente, puentes. yo porque soy del área de la ingeniería, pero otras de las cosas que también que hacen un choque muy fuerte es con las carreras de salud. Y muchas veces, o sea, todo lo que nosotros tenemos, los problemas que tenemos en la presencialidad, están en el mismo lugar en la virtualidad. O sea, que no es que en la Claro. virtualidad, no. Sí. Pero a muchas veces el asesoramiento de los departamentos, es lo que yo estoy observando, por ejemplo, me alegra mucho que alguien que se dedique a la parte pedagógica esté en la secretaría académica de un departamento, de una universidad o un departamento que está con las ciencias duras. Porque conozco una profesora que también es pedagoga y estuvo colaborando muchísimo en odontología, ahora no me acuerdo el nombre, que les ayudó a hacer el examen, porque ellos tienen cantidades de alumnos, que es una asignatura muy densa de, no sé si más de 200 alumnos, y tiene toda esa gente para evaluar, no hay manera. Y les ayudó cómo evaluar, les enseñó Bueno, cómo. claro, el kit de la cuestión
Ahí Por ahí es el tema. retomando, es armar los puentes. Es armar, exacto. Es armar los Eso me puentes, encanta. encontrarse. Sí, se Encontrarse, encuentra, claro. charlarnos, Y y no, que no nos claro, no, tengan miedo, ni nosotros tenernos miedo a ustedes. claro, exacto. Yo creo que no posicionarse en una actitud radical, ¿no? Decir, bueno, yo Exacto. soy ingeniero, no me vas a venir a cambiar nada, yo soy pedagoga, lo mismo, Claro. ¿no? Me parece que es encontrar esto, ¿no? El puente y bueno, y ver qué del otro se puede potenciar. Yo creo que es posible porque ejemplos hay realmente concretos que se han logrado. Yo en tecnológica que he participado, sigo trabajando, una persona, Uriel Kuckerman, por ejemplo, con que vengo trabajando, realmente él es ingeniero y tiene una muy buena formación en pedagogía, de hecho se doctoró en educación el año Mira. pasado, así que ejemplos hay, ¿no? Posibles de combinar la pedagogía y la técnica dura. Sí, claro. Sí, por ahí para ir cerrando y si les parece, como comentarios finales, decirles esto, que para mí esto es el primer paso de una serie de pasos, digamos. Claro. Yo creo que lo que debería empezar a hacer la UNLU es armar su propia normativa. Digamos que esto es lo que yo le insisto a Diego, ¿no? Porque sin el amparo normativo es muy difícil generar los cambios, ¿no? Es un trabajo enorme y tiene que ser interdisciplinario, obviamente, digamos, esa generación de normativa tiene que poder albergar a toda la comunidad universitaria, ¿no? Y uno no puede pensar en esto titánicamente, no puede ser una normativa que, bueno, este cachito, y después será otra circular, y después será otro documento, y después, digo, porque si uno quiere meter todo, es altamente inviable. Y quiero decir esto y después los dejo que me digan una palabra cada uno del encuentro de hoy. Quiero decir dos cosas de los créditos. Con créditos estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo una normativa institucional, estamos escribiendo la resolución, yo y el secretario de Planeamiento. Un poco le comentaba a Diego antes, porque no se puede medir del mismo modo en la educación presencial y en la educación a distancia el crédito. Digo, trabajo autónomo en educación a distancia, en una carrera a distancia es todo. Digamos, hay muy poco que no sea de trabajo autónomo, ¿no? Entonces, ver cómo hacemos para encontrar un sistema de créditos que nos permita albergar todas las ofertas. Otra cosa que está pasando es que en la enseñanza centrada en el estudiante y por competencias no hay idea de teoría y práctica. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar las horas teóricas de las horas prácticas si para nosotros son teórico-prácticas? Bueno, esos problemas que la normativa ministerial deja abiertos para nosotros son de una complicación feroz. Así que estamos armando una normativa. Digo, yo esto lo aprendí también, ¿no? Lo aprendí de la secretaria académica, la otra secretaria que es ingeniera, que se llama Liliana, que ella dice, nos ceñimos a la norma. Y si no hay norma, está fe. La nada misma. Es todo me pareceísmo, dice ella. Y tiene razón. Porque a mí me parece, a mí no me parece, es tan válida tu palabra como la mía. Punto. Para mí el crédito vale 25, para mí vale 27. Porque mi palabra tiene más valor que la tuya. Si la normativa dice oscila entre 25 y 30. Entonces, aunque parezca demasiado fuerte o políticamente duro, la norma nos encuadra y nos permite convivir. Y sin norma es muy difícil convivir. Entonces yo creo que el primer trabajo es generar acuerdo terminológico interdisciplinariamente, generar acuerdos conceptuales para dónde vamos y en función de eso generar normas. Digo, y bueno, obviamente a disposición ahí para acompañarlos en lo que se necesita. Bueno, para cerrar, cada uno que diga una palabra que se lleva, que le pareció, una crítica constructiva y cerramos. El que quiere. Libre. Otra vez. ¿Otra vez? Sí, no hay que pensarlo, hay que revisarlo, hay que trabajarlo, hay que gestionarlo, hay que ayudar a cada uno le toca. Claro. Me parece que la pandemia abrió preguntas y posibilidades para hacer los obstáculos
Y otra vez, Hay que sentarse a pensar. Total. La creación de la normativa es un trabajo primero, por juntar consenso, por juntar políticas, porque no se trata solo de lógica, no se trata solo de que la normativa sea lógica. Los consensos no tienen efectivamente, la verdad que es un trabajo enorme. Y habría que empezarlo con antes, porque es un trabajo muy grande. Muy ingrato, muy ingrato. Sí. A mí de lo que es a distancia, más allá de la normativa, lo que más ruido me hace son las evaluaciones. Yo las clases las puedo preparar a distancia presenciales, pero las evaluaciones a distancia a mí personalmente me hacen mucho ruido. No me terminan de eso. Bueno, ahí tenés un espacio interesante para trabajar con el equipo de educación a distancia y empezar a pensar. Nosotros, por ejemplo, ahora generamos un sistema de e-proctoring. ¿De? E-proctoring para evaluaciones. Esto es de poder, identificar a cada usuario con qué pantallas tiene abiertas en cada momento, con habilitación de algunas sí y otras no, por un tema de cámaras. No estoy diciendo nada perfecto. Digo, empezamos en esa línea, porque era un tema que resultaba todavía complejo de definir, y empezamos a probar. Hicimos un proyecto de investigación que en ese momento financió el Chaco en una convocatoria, y probamos un sistema y no estoy diciendo la solución, digo, igual que la normativa no se hace en 2 días, es empezar a pensar para nuestros hijos, nuestros nietos, para la universidad. Digo, por ahí no lo vamos a ver nosotros, pero quiero decir, hay que ir en la línea del futuro de la universidad. La educación a distancia, como hasta ahora la entendíamos, no va más. Terminó. Y es todo demasiado rápido. Y va todo muy rápido, va todo muy rápido. Sí, va todo muy rápido. Fíjense, yo hice la prueba hace unos años y seguimos la ronda. Le pregunté a un grupo de gente, me acuerdo, no sé si Paola estaba, porque yo era profe en la licenciatura en tecnología educativa hace 8.000 años atrás, ¿quién tenía celular? Y levantaban la mano 5 personas, 10 personas. Y haces esto. De las smartphones. No, Samsung. Samsung No, con tapita. Claro que a mí se ve. Eran teléfonos, Sí, ¿quién no tiene celular? Nadie no tiene celular, porque no podías vivir hoy sin celular, ¿no? Y todo va, y no estoy hablando de Sarmiento, estoy hablando de mi persona y de Paola hace 10 años atrás. O sea, no estoy hablando de hace 1000. ¿Sí? Bueno, otro comentario. Un poquito más de 10. Más de 10. Un poquito más. Ponele 20, pero decimos 10 y nadie se da cuenta porque vos estás muy joven. Qué horror. ¿Algo más que quieran comentarme, decirme? Y yo quería decir que para mí todo lo que está ocurriendo es una oportunidad, porque durante casi no sé cuántos años, yo diría miles, siempre teníamos la forma clásica del profesor y los alumnos escuchando. Bueno, ahora hay otras cosas y bueno, tendremos que adaptarnos. Como decías, es muy rápido todo, demasiado, pero bueno, es una buena oportunidad para hacer cambios. Con eso nos quedamos y cerramos, porque mejor nadie lo pudo haber reservado. Ah, bueno. No se vayan ustedes conmigo y por ahí nos podemos cerrar la foto. Dale, nos sacamos. Sí. Yo quería cerrar yo. Por favor. Pero nosotros no los vemos, ¿eh? Ahora ahí me paró. Ponete de acá. No te vemos. Sí, sí. Al lado de las chicas. Yo quería, en nombre del equipo tecnológico, que están venidos acá, falta Carmen, pero está Marina, Paola, Patricia, agradecerles bueno, por haber transitado, o sea, un caminito acá en la universidad, agradecerte, Juli, por el tiempo, por las preguntas que nos das. Bueno, nos das un montón de preguntas que abren un montón de desafíos situados en esta universidad, situados en el trabajo que venimos tratando de hacer muy humildemente, casi artesanalmente, con el cierre de hoy a la mañana, digamos, un encuentro con los colegas del CEPRES-BON y hablábamos un poquito de las dimensiones que tiene La Plata respecto a Luján, las dimensiones que tiene Mar del Plata respecto a La Plata respecto a Luján.
y decíamos, somos un ser chiquito, más chiquito que también no creo, que estamos ahí, ¿no? Entonces, en esa situación de tener que pensar la trama, la gramática de cada universidad, es donde me parece que tiene sentido las preguntas que manejás, que tiene sentido contar con tu aporte y contar con tu acompañamiento, de la manera que contamos con el de otros colegas de otras universidades, que agradecemos muchísimo. Y creo que de a poquito con esta bandera, este llamado de atención, esta provocación, ¿no?, del ocaso, estamos ahí en adelante. De a poquito, y agradezco nuevamente a las compañeras, colegas que se quedaron hasta acá y que pudieron compartir un rato, y sobre todo a vos. Y vamos para adelante, porque es la única manera de ser. Totalmente, totalmente. Bueno, yo les agradezco, Kelly. Siempre me encanta volver acá, así que un gusto para mí. Y bueno, vamos a necesitar.